Dice Bolivia Telemedicina. Hoy vamos a presentar a la doctora Teresa Rescala Nemtala. La doctora es bioquímica farmacéutica y directora del CITME, de la UMSA, ex rectora de la UMSA también y profesora emérita. Nos va a dar el tema de la controversia de los estudios clínicos en las nuevas terapias contra el virus. Como panelistas tenemos al doctor Igor Salvatierra, quien es un médico genetista del Hospital Materno Infantil con un PhD, y el doctor Víctor Hugo Velasco, quien es vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Infectología. Adelante, doctora Rescala, por favor. Hola, permítanme por favor saludarlas, doctora Alejandra Head. Gracias por la invitación. Resiste Bolivia ha sido un tema en el que me han convocado y me ha parecido una iniciativa muy interesante y agradecida como ciudadana por ello. No podía ser de otra manera de aceptar la invitación, por supuesto, y espero que con esta estén satisfechos de la invitación, de hecho. Permítanme también saludar a los dos doctores que nos acompañan y a todos quienes estén presentes, un saludo muy cordial y agradecida también porque estén presentes. Cuando usted diga, doctora Alejandra, empezamos. Comenzamos, doctora, sí. Ok, algunas veces bueno, está bien. Ok, resiste Bolivia Telemedicina. La controversia de los estudios clínicos en las nuevas terapias contra el virus. Y mi nombre, Teresa Rescala, para servirlos. Vamos. Vamos a hablar algunas cosas, yo voy a leer algunas cosas y otras las vamos a ir comentando. Doctora Alejandra, le voy a agradecer que usted me diga cuándo debo parar o cuando esté cerca de que cumpla mi tiempo, por favor, de tal manera que pueda cumplir con los tiempos establecidos. Vamos a decir lo siguiente inicialmente, que aunque muchos medicamentos tienen actividad in vitro contra diferentes coronavirus y contra diferentes bacterias y contra diferentes todo, en este caso concreto del coronavirus, actualmente no existe ninguna evidencia clínica de calidad que respalde la eficacia y la seguridad de ninguno de los medicamentos contra ninguno ni cualquier coronavirus en humanos, incluido el SARS-CoV-2 o el COVID-19. Eso queda claro, es decir, que la población esté completamente clara de que no existe un tratamiento que cure la infección por el coronavirus y COVID-19. COVID-19 y la calidad de medicamentos, evidencias, riesgos y modas. No debemos agradar la crisis mediante una prescripción inadecuada, basada en evidencias inadecuadas, que es lo que está ocurriendo en muchos de los casos, lo que aumenta el riesgo de efectos adversos y provoca un desabastecimiento del fármaco. En la actualidad, toda la prescripción de COVID-19 es experimental. Haremos un segundo para decir esto. Una de las grandes preocupaciones que todos debemos tener, y lo tenemos los farmacéuticos y lo tenemos los profesionales de salud, es que es impresionante cómo en Bolivia tenemos que tener nuestra farmacia en la casa. Nos hablan del medicamento X y vamos a buscarlo. Nos hablan del Y y vamos a buscarlo. Esto genera muchas cosas. Desabastece las farmacias. Es un gran negocio. Bueno, pero desabastece las farmacias. Pero por otra parte nos generamos una farmacia. Pero también viene aquí unas consecuencias muy dramáticas para las personas. La automedicación, las consecuencias de las reacciones adversas y todo lo que viene como consecuencia del pánico que genera la pandemia. Hay gente que cuando tiene alguna sintomatología se toma 2 o más medicamentos que ha escuchado, que se ha comprado y que los tiene presentes
así mata de una vez por todas al virus y no llega a tener la sintomatología completa del coronavirus. Ese es un gran problema, se está fomentando la automedicación, se están intensificando tremendamente las reacciones adversas para terminar diciendo que a veces toda esta situación nos puede llevar a un riesgo de mayor problema de salud por las reacciones adversas que por la propia enfermedad. También hay que señalar inicialmente diciendo, no es que no hay que preocuparse de la infección del coronavirus, particularmente pacientes mayores, pacientes que no tienen un buen sistema inmunológico, pacientes con enfermedades de base, pero hay que decir también que entre el 90 y 95% de la población sale ilesa con muy pocas consecuencias de esta infección del coronavirus. Por ello, es alentador desde algún punto de vista, pero no deja de provocar terror, porque también sabemos de jóvenes que incluso han fallecido con el COVID-19, pero gente que ha pasado el COVID-19 de manera absolutamente desapercibida y que ahora se encuentra inmunizada. Los tratamientos farmacológicos sugeridos se han basado principalmente en estudios in vitro o con biomarcadores de estudios observacionales. En el mejor de los casos, los datos preliminares de estos estudios deben considerarse generadores de una hipótesis e impulsar más las investigaciones en lugar de guiar el manejo clínico. Parando un poco en esta lámina, voy a decir que, perdonen, me olvidé bajar el volumen. Vamos a decir que el acuerdo de Helsinki establece claramente que en épocas de pandemia se permite acortar los plazos de los estudios clínicos para los tratamientos en el caso de una pandemia concretamente. Pero eso no quiere decir que se acorte tanto que solo se quede en una hipótesis y que se considere al medicamento para un manejo clínico. Hay que tener mucho cuidado con estos criterios de el acuerdo de Helsinki, el apuro que se tiene de tener un medicamento y terminar generando hipótesis sin una base científica, sin un estudio clínico, sin un resultado, pero sí con el uso clínico. Se han registrado más de 300 ensayos clínicos que incluyen más de 50 medicamentos o tratamientos biológicos para el COVID-19. Esto genera tanto esperanza como incertidumbre. ¿Por qué? Esperanza porque es natural. Hay esperanza, hay estudios clínicos, saldrá algún resultado, pero también genera incertidumbre. Es aquella incertidumbre que nos dice, no, se ha descubierto que realmente tal medicamento es bueno, preventivo, no preventivo, perdón, mitiga la sintomatología del coronavirus, pero poco después señalan instituciones, además autorizadas para hacerlo, que mejor lo sacamos del protocolo del COVID-19 y luego lo vuelven a incluir porque aparece una nueva situación en el estudio clínico. Pero también aparecen muchos más medicamentos y en la medida en que Bolivia no tiene realmente, aunque digan que hay un protocolo bien bonito escrito, hemos entrado a la página de la Agencia Reguladora de Medicamentos, pero realmente no existe en Bolivia un sistema de salud que proteja a las mujeres y los hombres bolivianos con este tema, que les dé cierta certeza, que les dé cierta seguridad. Entonces, con todo este lío, con el terror por la pandemia, por el pánico que produce y la cantidad de medicamentos que se habla, se genera incertidumbre, se compra de todo y se provoca lo que ya hemos señalado.
Se han publicado estudios de calidad. Miren, yo he tenido que hacer, aunque no crean, un resumen de resúmenes, porque tenemos todos los nombres de quienes hacen los estudios, en qué niveles están, etcétera. Pero estoy tratando de acomodarme a los tiempos y espero que esté bien. El estudio Recovery, que aún está sin publicar, que es uno de los mejores, de hecho, es el que aporta mayor evidencia y concluye que no se observan diferencias en la mortalidad cuando los pacientes son tratados con hidroxicloroquina. La evidencia de los ensayos clínicos hasta el momento no ha demostrado beneficios. No ha demostrado en general en un alto porcentaje de beneficios, ya sea como tratamiento o como profilaxis. Y aquí quedamos señalando lo siguiente. Se ha pensado en medicamentos que puedan generar profilaxis del tema del coronavirus, pero no existe la profilaxis. No se recomienda usar hidroxicloroquina fuera del ámbito hospitalario o del contexto de los ensayos clínicos debido a los bastantes efectos adversos cardíacos graves asociados y a la necesidad de corregir alteraciones electrolíticas, además de evaluar y monitorear las funciones hepáticas y renales. Este es uno de los primeros medicamentos que se ha planteado como una alternativa paliativa de los efectos del coronavirus en el paciente, en la persona que se ha infectado, pero que luego se ha ido viendo que, como decía antes, primero que va bien, después lo vamos a sacar y luego va bien, pero todo esto sobre la base de los resultados que habían en los estudios clínicos, ya sean aleatorizados generalmente. Estas reacciones adversas son reacciones adversas conocidas del medicamento. No es que el estudio clínico ha establecido que si se consume contra el coronavirus se van a tener estas reacciones adversas. No, son reacciones adversas conocidas del medicamento, sabiendo que este medicamento para lo que se utiliza. Y lo vamos a decir. La cloroquina y la hidroxicloroquina en la línea de los medicamentos más mencionados. La hidroxicloroquina y la cloroquina son medicamentos antipalúdico, conocido, ampliamente utilizado y que provoca efectos inmunomoduladores. Y por lo tanto, también se utiliza para tratar las enfermedades autoinmunes. De ahí que viene lo que les decía. Las reacciones adversas mencionadas anteriormente son conocidas por el uso de este medicamento que ya es usado hace muchos años para el tratamiento de estas patologías. Se ha informado que tanto la cloroquina como la hidroxicloroquina también inhiben la replicación SARS-CoV-2 in vitro. Bueno, ahí están los números de las referencias, pero saqué de todas las referencias, las tengo en el documento original que he elaborado para extraer de ello esta presentación y que con mucho gusto lo puedo compartir con los organizadores. Aunque la hidroxicloroquina parece tener una actividad antiviral más potente. Estamos hablando de esto in vitro. Porque cuando decimos inhibe la replicación, se ha hablado desde el principio que la hidroxicloroquina, a pesar de los efectos adversos que tiene, en los estudios in vitro se ha visto como el ataque al virus iba a través de cortar la cadena de replicación que tiene el virus en la célula. En un estudio abierto de 36 pacientes que tenían COVID-19, realizado por Gautret, la hidroxicloroquina, 200 miligramos 3 veces al día durante 10 días, se ha asociado con una tasa muy alta de ARN de SARS-CoV-2. En este estudio, el uso de acitromicina en combinación con la hidroxicloroquina
para poder tener un beneficio adicional, pero existen limitaciones metodológicas que condicionan la validez interna del estudio, no controlado, no aleatorizado y no enmascarado. De aquí viene la primera duda que tiene la OPS en general cuando dice debemos dejar a un lado la hidroxicloroquina, que después la vuelve a poner y creo que ahora la vuelve a sacar. Se han publicado estudios de calidad variable. El estudio Recovery, que aún está sin publicar, los estudios Recovery son muy importantes, es que es el que aporta mayor evidencia y concluye que no se observaron diferencias en la mortalidad cuando los pacientes son tratados con la hidroxicloroquina. Esto en este estudio. No se recomienda usar hidroxicloroquina fuera del ámbito hospitalario y esto es obvio por las reacciones adversas conocidas de la hidroxicloroquina o en el contexto de los ensayos clínicos debido a los efectos cardíacos graves asociados y a la necesidad de corregir las alteraciones electrolíticas que se producen por la forma de actuar que tiene la hidroxicloroquina en el organismo, además de evaluar y monitorear las funciones hepáticas y renales. Hepática y renal. Eso en cuanto a la hidroxicloroquina, medicamentos de los que podemos hablar mucho más. Pero reitero, he tratado de sintetizar lo que más se ha podido para llegar a esta conclusión. También, antes de entrar al Remdesivir, decirles que la hidroxicloroquina en alianza para el tratamiento con la acitromicina ha dado muchos mejores resultados, no significativamente muchos mejores, pero bastantes mejores resultados en el tratamiento del COVID-19, tomando en cuenta la acción antibiótica de la acitromicina y la posibilidad infectante que tiene los efectos de la citoquina que se producen por la infección del coronavirus. Entonces, recomiendan, en todo caso de utilizar de manera hospitalaria, recomiendan utilizar con la combinación con acitromicina, siempre monitoreado por el médico, cardiólogo y los otros médicos especialistas para ver claramente cuál es la situación del paciente y para ver en qué momento se va a utilizar la acitromicina. Reitero, no van en combinación, van en tratamiento conjunto en el momento que sea necesario incorporar la acitromicina. Luego se ha hablado mucho del Remdesivir. Este medicamento es un antiviral que está siendo muy utilizado en el tratamiento, nuevamente, paliativo de las reacciones por infección del coronavirus, particularmente en Estados Unidos y en muchos otros países. Verdaderamente están en su protocolo terapéutico y hay que tomar en cuenta que este medicamento es bastante costoso, pero es un medicamento conocido también y utilizado también. El Remdesivir es un fármaco de administración intravenosa que está en investigación, pero que está en investigación como retroviral, pero también está en investigación para el uso, como cualquier otro medicamento, contra el COVID-19. Es un análogo nucleótico con actividad antiviral de amplio espectro. Inhibe la ARN polimerasa, dependiente del ARN, que es 96% idéntica en lo que ha pasado y ha ocurrido con las infecciones del MERS, SARS y el COVID-19. De ahí viene el uso del Remdesivir y se desarrolló inicialmente como tratamiento para la enfermedad del virus del ébola. Y cuando hablamos de la replicación de ARN polimerasa, también estamos hablando
de aquello que habíamos señalado anticipadamente, señalando que lo que se le hace es al virus quitarle la posibilidad de replicación y de envío de información a las células para su replicación y la enfermedad. Presenta actividad in vitro contra el SARS-CoV-2 y actividad in vitro también e in vivo contra otros beta coronavirus relacionados. Frente al coronavirus causante del MERS, ha demostrado mejores resultados que el tratamiento con el lopinavir, ritonavir, que va en combinación con interferón beta 1B, que ha sido otra de las posibilidades de tratamiento también que se han mencionado que se estarían utilizando en Francia inicialmente. Vamos a hablar rápidamente de esto. La mayor evidencia hasta ahora proviene de ensayos clínicos, ahí está el nombre, cuyos resultados preliminares muestran que en el tiempo promedio de recuperación fue de 11 días en el grupo de Remdesivir, comparado con los 15 días del grupo placebo. Estamos hablando de fase 2 y entrando a fase 3. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad. Por los efectos adversos hepáticos y renales se recomienda, entonces, realizar monitoreo de la función hepática, no iniciar la administración del Remdesivir, si no se observa un nivel aceptable de AST, más de 5 veces el límite superior normal, y no iniciar el tratamiento si se observa una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir? Que es el uso de este medicamento necesariamente en hospital, con supervisión médica y bajo significativa situación de observar la función hepática, la función renal. El interferón, que también se ha hablado mucho de esto, hasta el momento no existen evidencias suficientes para recomendar el uso de interferones en la patología del COVID-19. Las recomendaciones incluidas en los protocolos están basadas en los estudios e informes que se han realizado de manera observacional para las epidemias previas, porque sí se ha utilizado en el SARS y en el MERS, así como otras variedades de coronavirus. No hay los mismos resultados cuando se ha estudiado y analizado y se ha hecho el estudio con el COVID-19. Solo fue encontrado un estudio multicéntrico aleatorizado que evaluó la eficacia y seguridad de la triple combinación lopinavir, ritonavir y ribavirina, que es otro antiviral, asociado al interferón, es decir, van 4 en ese tratamiento, porque la ribavirina se potencia al lopinavir, que a su vez es potenciado por el ritonavir. El estudio tuvo las limitantes de haber sido abierto sin un grupo placebo y sin un subgrupo con la triple combinación y sin interferón, lo que obviamente impide generalizar los hallazgos que se hayan tenido en estos estudios clínicos. Lopinavir, ritonavir. Es una combinación de agentes es una combinación de agentes antivirales, lo hemos dicho, para el tratamiento del VIH. El lopinavir es el agente eficaz que inhibe la actividad de la proteasa del coronavirus. Volvemos entonces a la acción también del Remdesivir, que tiene una acción inhibitoria de la proteasa del coronavirus, el ritonavir, que aumenta la vida media del lopinavir y lo potencia. Los resultados de los estudios clínicos abiertos, controlados, randomizados, no mostraron diferencias entre grupos comparados.
El estudio más importante en este sentido ha sido el estudio de Hong Kong, que es un multicéntrico de fase 2, que relata que faltan más estudios que puedan señalar eficacia, lo que deja incierto e incluye la posibilidad de riesgo de agravamiento de la enfermedad debido a aspectos que no han sido evaluados en su totalidad. Por lo tanto, se hace indispensable buscar experiencias de investigaciones en el marco de protocolos, recolección de datos, interpretaciones, pero estas que sean de manera extraordinariamente prudente. ¿Estoy con tiempo? Bien, el silencio otorga. En las infecciones virales se describe un síndrome, esto por el coronavirus, hiperinflamatorio, que en pacientes con COVID-19 son muy graves. Da lugar a altas concentraciones de citoquina que podrían determinar las fallas multiorgánicas. A partir de esto, que ha sido un descubrimiento importantísimo, la Comisión de Salud Nacional de China lo incluyó dentro de las recomendaciones del 7º Protocolo de Diagnóstico y Tratamiento de la Neumonía por Coronavirus. Sin embargo, hasta el momento no existe una evidencia robusta que muestre la eficacia y la seguridad de este fármaco para esta indicación. Un estudio multicéntrico ha sido aprobado para evaluar este medicamento en pacientes con neumonía, COVID-19 e IL-6 elevado. Pero está, como todos, en estudio, unos más que otros, pero está en estudio. Tocilizumab. Este medicamento no es muy mencionado en Bolivia, pero sí en la bibliografía. Es un anticuerpo monoclonal que actúa antagonizando el receptor de IL-6. Está aprobado para ser utilizado en el tratamiento de las enfermedades reumatológicas autoinmunes como la artritis reumatoidea o la artritis idiopática juvenil. A su vez, la presentación intravenosa se encuentra aprobada para el síndrome de la liberación de citoquinas, que no siempre se da, de citocinas, perdón, que no siempre se da por el efecto de la infección del coronavirus, sino también por las enfermedades autoinmunes. Yo quiero comentar aquí que siempre estamos yendo al tema de entender con toda claridad que el IL es una interleucina, es una glucoproteína y obviamente desde ese punto de vista se puede comprender el efecto que este medicamento puede tener sobre la citocina. En las infecciones virales se describe un síndrome hiperinflamatorio. Hemos dicho ya esto. La ivermectina. La ivermectina es un medicamento que está en el protocolo terapéutico, en el protocolo sanitario, en el protocolo establecido para Bolivia, para tratar, entre comillas, el COVID-19. Sin embargo, en el protocolo establece siempre y cuando paciente y médico tratante estén de acuerdo en su utilización. Debo decir que cuando se pone en un protocolo que el médico y el paciente están de acuerdo, ¿qué tiene que hacer el paciente? El médico es el que tiene que definir. Por otra parte, se establece en la literatura que la ivermectina tiene que ser utilizada, tiene que ser utilizado en las primeras sintomatologías del COVID-19. Sin embargo, el protocolo establece que
se utilizaría bajo esas condiciones de acuerdo entre partes cuando el paciente está hospitalizado y de acuerdo al protocolo terapéutico nacional estaría hospitalizado cuando la sintomatología ya es muy preocupante y requiere hospitalización. La evidencia encontrada se limita a un estudio observacional que ha sido retractado por dudas en relación a la fiabilidad de los datos. Las recomendaciones para su uso requieren una mayor evaluación de efectos neurotóxicos, sobre todo en pacientes con factores que incrementen la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, a altas dosis requeridas según el estudio in vitro. Sin embargo, debemos decir algo en relación a la ivermectina. Es un medicamento antiparasitario utilizado en animales, pero también hay la producción de la ivermectina para uso humano. Es un antiparasitario. De todos los observados, podríamos establecer que de las reacciones adversas conocidas de los medicamentos que han sido aprobados para las patologías señaladas, no COVID-19, patologías señaladas para el uso de esos medicamentos, incluido la ivermectina resultaría el que tiene hasta ahora la menor cantidad de reacciones adversas posibles, pero sí unos grandes malestares muy típicos de los antiparasitarios que se consumen y que se dan normalmente a los pacientes. La dexametasona y corticosteroides en general para COVID-19, una terapia prometedora. Eso es lo que dicen. Es una pregunta, además. Hasta el momento, respecto al uso de la dexametasona en pacientes con COVID-19, se destaca lo siguiente. La mayor evidencia hasta ahora proviene del ensayo clínico Recovery, es lo que les decía. Aún sin publicar también, los resultados preliminares muestran que en pacientes hospitalizados en estado crítico, la dexametasona redujo las muertes en 1 de 3 en pacientes ventilados y en 1 de 5 en otros pacientes que recibieron oxígeno solamente. No se encontró evidencia de beneficio en pacientes hospitalizados que no requerían oxígeno y los resultados son consistentes con posibles daños en este grupo. Son conocidas, sabemos que la dexametasona es un antiinflamatorio esteroideo, sabemos de los corticosteroides y de todas las reacciones adversas que puedan tener, y a esto se refiere cuando señalan de los posibles daños en el uso de corticoides. Para realizar recomendaciones a favor o en contra del uso de la dexametasona, se aconseja aguardar la difusión de los datos completos, estos que decíamos de Recovery, mediante su publicación luego de pasar por la revisión por pares, porque no se está publicando, porque ahora está en la revisión por pares, porque sí se ha hecho un estudio clínico bastante completo. Dado que su uso resulta solo de la utilidad en quienes reciben oxígeno o ventilación, es necesario desaconsejar categóricamente su uso en personas con casos leves del COVID-19 y en la posibilidad general, en la población en general, por fuera de las indicaciones aprobadas. Por ello, en algunos momentos que hemos conversado con algunos profesionales facultativos médicos, se ha visto por conveniente primero utilizar los antiinflamatorios no esteroideos para luego acudir, en su caso, si fuera necesario, a la dexametasona como antiinflamatorio esteroideo. Y del grupo de los corticoides, el más recomendable es la dexametasona por las acciones específicas que tienen sobre las citocinas. Ensayos clínicos.
El primer ensayo clínico aleatorizado, que es la última fase del ensayo clínico de la hidroxicloroquina, se publicó en marzo del 2020 por Chen J. y colaboradores. Tang et al. Y colaboradores presentaron los resultados intermedios de un ensayo abierto, controlado, aleatorizado, en el cual se incluyen 150 pacientes en relación 1 a 1 con COVID-19, leve a moderada. 75 pacientes fueron asignadas a hidroxicloroquina, más atención estándar, y 75 pacientes a atención estándar solamente. La administración de la hidroxicloroquina, y esto es normal cuando se hacen los estudios aleatorizados, no resultó en una probabilidad significativamente mayor de conversión negativa del PCR a los 28 días del tratamiento. Los eventos adversos fueron mayores en el grupo de hidroxicloroquina. Estamos hablando del PCR, que es la prueba para el COVID. También se informaron los resultados preliminares del ensayo abierto controlado aleatorizado Recovery, que incluyen a muchos pacientes hospitalizados con infección SARS-2, clínicamente sospechosos o confirmados por laboratorio. Este estudio investiga varias razones y formas de tratamiento, con lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina, dexametasona, acitromicina, no todos juntos, diferenciadamente, plasma de convalecientes y tocilizumab. La variable principal de estudio en relación a la mortalidad y las variables secundarias son el tiempo de la estadía hospitalaria, la necesidad de ventilación, la necesidad de terapia de reemplazo renal y la aparición de arritmias graves, esta última que ha sido incluida en la modificación del protocolo para estos medicamentos. No se excluyeron a los pacientes que reaccionaron con el remdesivir. En este estudio, el uso de la citromicina en combinación con hidroxicloroquina, lo que decíamos inicialmente, me adelanté, parece tener un beneficio adicional. Y ustedes pueden leerlo. ¿Estoy con tiempo? Bueno, no sé. Sí, doctora, 10 minutos más tiene. Ok, me apuro entonces. Considerando tienen la presentación en pantalla. Considerando la totalidad de la información en su conjunto hasta el momento, los datos continúan siendo insuficientes para recomendar cloroquina, hidroxicloroquina e incluso con acitromicina, aunque eso no diga en la presentación, como tratamiento del COVID-19. Riesgos de eventos adversos. Estas son las reacciones adversas que hemos ido señalando en cada uno de los casos. La hidroxicloroquina, particularmente en problemas cardiovasculares y las prolongaciones del intervalo QT, la hidroxi con acitromicina, lo propio, pero con mayores probabilidades de paliar la sintomatología del COVID-19. En el grupo de remdesivir, se ha visto evidentemente que hay un efecto de reacción adversa a nivel hepático y renal, y por eso siempre se recomienda las pruebas constantes de los niveles ALT, AST o ambas. A la fecha se siguen realizando múltiples estudios clínicos. El 4 de mayo de 2020, la Agencia Española de Medicamentos y otros grupos sanitarios han publicado el protocolo para el manejo del tratamiento con infección SARS-2, COVID-2. En este documento se acentúan los medicamentos se actualizan los medicamentos disponibles para el COVID-19 y se señala que el tocilizumab, perdón, el nombre es muy difícil, para perfusión queda reservada para los pacientes
hospitalizados. La agencia era una distribución controlada únicamente para soluciones para perfusión de este tocilizumab a través de la aplicación de tratamientos especiales. En cuanto a los estudios en curso, hay 10 registrados, 4 de ellos en Egipto, 2 en Estados Unidos y 1 en España, Irak, India y Argentina. Los estudios sí son aleatorizados y eso está bien porque la última fase del estudio clínico, en su mayoría, excepto el de la India, y a su propósito principal es determinar la eficacia de la ivermectina en monoterapia o asociada a antivirales y otros fármacos como, y aquí aparece otro, la nitazoxanida, cloroquina, hidroxicloroquina y acitromicina. Miren ustedes, se espera que estas investigaciones concluyan entre el 2020, esperemos que haya vacuna. El 2029, esperemos que ya para entonces estemos inmunizados, para el 2030. Bueno, esta es la descripción del tipo de reacciones adversas que pueden provocar los medicamentos utilizados y descritos en este estudio. Las ideas claves. Hasta el momento, respecto a los potenciales tratamientos farmacológicos para COVID-19, se destaca lo siguiente. Hidroxicloroquina y Remdesivir son los medicamentos que recopilan la mayor cantidad de datos provenientes de estudios clínicos, aunque ninguno mostró diferencias significativas en la mortalidad. Es triste, pero es así. Se han publicado muchos estudios que comparen los distintos tratamientos. La evidencia disponible en la actualidad no permite hacer recomendaciones sobre el tratamiento específico para el COVID-19. La situación emergente del COVID-19 ha determinado la toma de decisiones apresuradas y controversiales en base a estudios cuestionados y o de baja calidad por el apuro de una pandemia y de una situación que, aunque el acuerdo para épocas de pandemia diga que los estudios tienen que apurarse en los tiempos, no dice hay que saltarse partes de los estudios clínicos. Muchas gracias por su atención. Espero haber cumplido con el tiempo estipulado. Gracias. Sí, doctora, muchísimas gracias por la excelente presentación. Voy a ceder la palabra a los panelistas, el doctor Salvatierra y el doctor Velasco, para que puedan hacer las preguntas que vienen del auditorio, las preguntas que ellos tengan también de forma alternativa. Posteriormente voy a presentar el proyecto cortito. Adelante, por favor, doctor Velasco, doctor Salvatierra. ¿Salgo de la presentación primero? No. Siga. ¿Está bien? Ok. Está bien. Adelante. Me adelanto con la primera pregunta. Gracias por tan completa revisión, doctora Rescala. Uno de los participantes nos dice lo siguiente. Buenas tardes, una consulta. ¿Es aconsejable que pueda tomar como tratamiento preventivo la hidroxicloroquina? Aquí yo quiero hacer un agregado adicional a la hora de proponerle que nos pueda orientar una vez más con la respuesta al respecto, haciendo un énfasis entre la diferencia del individuo sano y la persona que está enferma que requiere tratamiento. De ahí creo que podemos tener una respuesta mucho más contundente a la hora de escucharle al respecto. Gracias, doctora. Bueno, lo dijimos, no existe tratamiento preventivo, no hay. Ni siquiera existe tratamiento curativo, menos preventivo. No existe. Tengan cuidado, por favor. Por ello comentaba desde el principio que esta falta de seguridad que se tiene por la ausencia de un sistema de salud, de atención primaria de salud particularmente, es lo que lleva a los pacientes a estar en crisis y ante la crisis querer tomar lo que sea con tal de no infectarse. Pero lo mejor por el momento es el barbijo, bioseguridad, lavarse las manos, distanciamiento de 2 metros por lo menos,
etcétera, etcétera, y estar con buenas defensas, buena alimentación, aunque somos un país pobre. Perfecto. Doctor Velasco, si gusta la siguiente. Doctor Velasco. El doctor Velasco tiene problemas de conectividad. Igor, si puedes continuar con las preguntas, por favor. Con todo gusto. Haciendo un repaso de las preguntas que han sido emitidas vía chat en la presentación, hay algunas que nos proponen hacer un recordatorio de la experiencia que puede haber en el medio con respecto a ciertos fármacos. Uno de ellos es experiencia que hayan tenido al respecto de uso del opioide en nuestro medio. Otro de los participantes nos pregunta, uso de la nitazoxacina en reemplazo de la ivermectina debido a su escasez en nuestras farmacias. Y finalmente, dexametasona en dosis bajas en pacientes que presentan disnea y son positivos COVID-19. Este esteroide puede ser asociado con acitromicina. Si bien hemos tenido el beneficio de una muy completa revisión que usted nos ha propuesto, doctora, pero dadas las preguntas, claramente queda abierto en el grupo participante este requerimiento de recibir un refuerzo específico en esos puntos particulares. Y luego voy a dar curso a una pregunta para un segundo tiempo. Si me las hace una por una, le voy a agradecer porque me he olvidado. Sí. Voy con la primera. La primera es experiencia del lopinavir en nuestro medio. No existe. No existe la experiencia del uso del lopinavir registrado. Si es que existe, es automedicado y no está registrado. No existe. De acuerdo. La siguiente, nitazoxanida en reemplazo de ivermectina como consecuencia de la falta de la última en farmacias. Ya usted lo dijo, se ha agotado la ivermectina. Y la pregunta... Se han agotado todos los medicamentos. Es cierto. En realidad. Pues el estudio habla de la ivermectina por la acción muy específica que tiene sobre la ruptura de la proteasa del ARN del virus y la ruptura de su replicación viral. No hay un estudio y no podría afirmar ni negar, pero principalmente no se puede sustituir uno por otro. Probablemente sí, si hubiera un estudio, pero no en vez de esto podemos dar el otro, ya que este no hay en el mercado. En realidad usted no lo tiene que comprar de acuerdo al protocolo nacional. Así es. Y luego, primero con fármacos y luego de conducta, que es importante con respecto a las autoridades, cómo se han manejado al respecto, porque hay una muy interesante pregunta. Opinión de claritromicina versus acitromicina, en primera instancia, y no quiero saltarme una que, la de hidroxicloroquina, que ya nos ha dejado claro, y la última es la de hidróxido de cloro, opinión personal sobre el uso, en realidad es el dióxido. Vayamos por la primera. Ya. Así es. Sí, hay estudios que han analizado no solamente la acitromicina por ser acitromicina, sino también le dan un beneficio importante a la claritromicina y a otros antibióticos que tengan acción muy, muy particular, particularmente en el sistema respiratorio. No está descartado, pero ante la claritromicina es mejor utilizar por ahora acitromicina. A no ser que se detecte en el paciente un rechazo a la acitromicina. ¿La siguiente cuál era? De acuerdo. La otra es la del dióxido de cloro. La última. Bien, me han hablado de medicamentos para tratamiento del COVID, no de sustancias químicas. Queda perfectamente. No. La pregunta deja abierta a interpretación, pero veremos si más adelante nos da la oportunidad de hacer un comentario al respecto, pero vamos a agotar las no, yo también puedo hacer una presentación sobre el dióxido de cloro, no hay problema. Correcto.
Correcto. Hay otra pregunta con respecto a AINES. Y la pregunta específica es, AINES, ¿qué tipo de AINES está recomendado para la población en caso de sintomatología leve? ¿Cuál es la dosis y cuál debería ser su frecuencia? Bueno, se habla siempre del ibuprofeno. No esteroideos, ¿verdad? AINE no Correcto, esteroideos. correcto. Ujú, ¿Ok? sí, Ok. así es. Entonces, se habla de, a ver, en una parte del estudio, de varios estudios dicen esto. Se recomienda el ibuprofeno, pero ¿por qué no mejor nos vamos al paracetamol? Y yo coincido con ello. De Es acuerdo. decir, si estamos hablando de sintomatología leve, ahora se está utilizando mucho el ibuprofeno para bajar la temperatura, la fiebre, etcétera, etcétera, pero no nos olvidemos del paracetamol, es un medicamento muy interesante. El ibuprofeno como AINE no esteroideo. Aquí hay una pregunta ya de esquema y respecto a la posición que tiene el Servicio Departamental de Salud. Sí. De acuerdo al esquema presentado por el CEDES para pacientes leves, ¿cuál es su parecer? Bueno, hasta donde me acuerdo. Se entiende que el paciente con infección leve y en buenas, porque el protocolo que plantea SEDE es entendiendo a un paciente que tiene un buen sistema inmunológico y que va a sufrir ciertas consecuencias, ciertos aspectos de la infección, pero no va a ser grave. Y entonces ahí está esperar los 7 días correspondientes, hacerse la prueba, confirmar que hay la prueba, mientras tanto el paracetamol, por si acaso la citromicina, si no me equivoco, y el ibuprofeno. Bien, yo diría lo siguiente, es decir, el paracetamol está bien, la citromicina, si ya hay una infección, ya debiera ser tratado con un médico. Perdone, Igor, doctora Rescala, soy Víctor Hugo Velasco, ¿Qué también tal, estoy de Víctor? ¿Cómo panelista. está? No, quisiera, doctora, primero felicitarla, un saludo, Igor. Quisiera un poquito enriquecer Gracias. esa última pregunta, ¿no? Porque creo que el trasfondo de esa pregunta es un comunicado que ha mandado SEDES, y no solamente SEDES, también la Caja Nacional de Seguridad Social. En realidad, lo que creo que está preguntando el colega es el combo de tratamiento de SEDES y de la caja. ¿Cuál es este combo y para quién está destinado? Según el espíritu de este combo, es para formas leves, ¿no? Y en una forma leve, este combo propone dar al mismo tiempo, por lo menos así lo entendemos todos, un antigripal. Un antigripal tiene pseudoefedrina, antihistamínico, paracetamol, ojo, y dice inclusive compuesto, ese compuesto, ¿qué será? ¿No? Luego viene otra vez con el paracetamol. El combo incluye además el ibuprofeno, todos al mismo tiempo. Además incluye la aspirina y además incluye la acitromicina. Ese es el combo, doctora, ¿no? Sí, sí. Permíteme enriquecer esta pregunta, ¿no? Porque Gracias. creo que es importante, porque déjenme decirles que este combo, hasta en las puertas de las farmacias las han pegado, como dando el mensaje, fíjense acá, o sea, alístense con todo este convito por si ustedes tienen la COVID-19. En otras palabras, dense ustedes el medicamento. Creo que ese es el espíritu de la pregunta y un hecho que está aconteciendo que nos preocupa a todos en este momento. Doctora, un comentario al respecto, por favor, gracias. Claro, es a falta de un sistema de salud y de atención primaria de salud y contar con los médicos que vayan a casa a atender al paciente, el médico general, el médico de atención primaria, lanzan un combo, como usted bien lo ha dicho, en el que se incurre en la automedicación. Un problema muy grave en el país. La gente lo va a consumir todo porque es así. Y tal vez con algo más de lo que ha comprado. Y van a venir reacciones adversas
cuando probablemente la sintomatología no hubiese sido muy fuerte y no hubiera habido mayores problemas con la infección del COVID en un paciente determinado, porque estamos hablando de leves. Y cuando hablamos de leves, no estamos hablando de la posibilidad de la hospitalización, ni de la posibilidad de tener que hacer terapia de entubamiento, ni nada de eso. De todas maneras, me parece un tanto irresponsable, quiero decirlo con el mayor respeto y sinceridad, sugerir un combo con acitromicina, con doble paracetamol, con pseudoefedrina, con clorfeniramina, con paracetamol incluido. Cuando dice combinado es porque seguramente están hablando del día y de la noche o de potenciados en su concentración. Y bueno, no me parece bien, no está bien. Doctora, si me permite, ¿no? Como miembro de la Sociedad Boliviana de Infectología, ¿no? Nosotros reforzamos lo que usted dice. Todo paciente leve lo único que necesita es paracetamol. No necesita combinar ni ibuprofenos. Alguien me añadió algo más. Este combo también incluye acetilcisteína. No necesita combinar tanta medicación. Son 7 medicamentos. Es una polifarmacia. El dar antibióticos en forma apresurada para algo que sabemos que es virus, lo que va a provocar es una resistencia antimicrobiana. Y si ese paciente se complica, ya vamos a ver, ese paciente ya llega con microorganismos resistentes. Y en su momento puede ser que la terapia antibiótica no funcione. Nada más para reforzar lo que usted mencionó, doctora, la Sociedad Boliviana de Infectología no está de acuerdo con ese combo, ni de la caja, ni del CEDES. De todos modos, doctora, también yo tengo una pregunta para usted como panelista. Gracias. Bueno, yo le agradezco que refuerce esto, es verdad, así es. Yo lo pienso, lo he señalado y que quiero comentarles alguna cosa. Está ocurriendo cosas muy graves realmente, no solo en Bolivia, en países de Latinoamérica. No recuerdo si es el Ecuador o El Salvador, no me acuerdo, no recuerdo exactamente. Pero van a dejarles a la casa un paquete, una bolsita, el sello de su Ministerio de Salud, donde tiene todo esto más ivermectina, hidroxicloroquina, etcétera, etcétera, para que tengan en su casa y no vayan a comprar a la farmacia. Es decir, me parece que, oh, qué bien, no tenemos que ir a buscar a las farmacias, pero tampoco tienen una atención sanitaria. Yo creo que lo fundamental es entender cuán grave es, uno, que el médico tiene que estar atento desde el primer momento de la sintomatología. Alguien tiene que estar atento desde el primer momento de la sintomatología, porque en esos días de que empieza la sintomatología hasta que salga la prueba positiva, es que se genera ese caos y ese descontrol en el paciente. Y podría complicar la situación leve del COVID en una situación grave de salud. Completamente de acuerdo con usted, doctor. Bien, doctora. Me voy a dirigir a otra pregunta. La voy a leer y voy a tratar de darle una interpretación adicional para dar curso a su respuesta. El mecanismo de acción de la hidroxicloroquina, al inhibir la replicación viral, estaría atenuando la capacidad virulenta del virus. ¿Podría el sistema inmune aprovechar esto para formar anticuerpos? ¿O cuál sería el mecanismo relacionado con el sistema inmunitario? Entonces está intentando, quien nos hace la pregunta, plantear cómo aprovecharía eventualmente la célula y el cuerpo una posible respuesta frente a hidroxicloroquina y cómo eso podría favorecer la respuesta inmunológica del individuo. No sé si al respecto, en la revisión que usted ha hecho, encuentra alguna explicación, recordando que todo el capítulo de inmunología es motivo de una y otras tantas sesiones específicas, pero de lo que usted ha revisado, ¿puede darnos una respuesta sobre ese planteamiento? Sí, yo creo. Intento. A ver, se espera que la respuesta inmunológica del organismo es la que cure y salve al paciente
de la infección por coronavirus. Se espera que la respuesta inmunológica formada por los propios anticuerpos que tiene la persona infectada cubran toda la inflamación que se ha producido por las citocinas que provoca la presencia del coronavirus. Entonces, lanzamos nuestra esperanza a las defensas orgánicas del individuo. Ningún medicamento sube las defensas orgánicas o aumenta los anticuerpos, a no ser que se introduzca anticuerpos al organismo a través de plasma. Okay. Al tomar en cuenta que ningún medicamento que no sea plasma introduce anticuerpos al organismo, sino el organismo utiliza los que tiene, lo que ocurre con estos medicamentos, con varios, bajan los niveles de inflamación, de producción de citocinas, de producción de replicación de ARNs y demás, y le permiten al organismo que con lo que tiene se pueda defender. No sé si me he dejado entender. De acuerdo. ¿Sí? Sí, apelamos a esa posibilidad de comportamiento celular, aunque esa interacción directa probablemente no ha sido testeada y por lo tanto no está reportada de una manera específica. En una interpretación de hechos, lo lógico es pensar en eso, pero es difícil demostrar que el uso de un medicamento baja la carga viral y que automáticamente esa situación sea aprovechada en una condición celular específica. Como vuelvo a decir, lo lógico es pensar en eso. Testearlo y demostrarlo todavía queda en un margen amplio de interrogante. La inmunología es un mundo fascinante. Así es. Como usted bien lo dijo, podríamos hacer una conferencia con expertos, además, en el tema de inmunología. Pero para mí lo que ha quedado muy claro, no soy especialista en inmunología, pero cuando la he estudiado, es que no es que se generen más anticuerpos, sí, se genera más defensa orgánica en situaciones de buen estado físico, de buena alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que un medicamento determinado que no sea el ingreso de anticuerpos al organismo, favorecería sí que lo que se tiene actúe, pero no que se produzcan anticuerpos, sino que baje los niveles de inflamación y que el cuerpo responda adecuadamente. Sin embargo, reitero, esto que es tan fascinante, porque la inmunología y la biología molecular son fascinantes, podría ser explicado con mucho más detalle por un experto. Quisiera permitirme una pregunta, si el tiempo así nos lo permite, y apelar a todo el bagaje de la especialidad que usted ha desarrollado en el tiempo y que nos pudiera explicar con detalle, en la medida de lo posible, la diferencia, si esta es grande o pequeña, si marca una diferencia específica, al aplicar un fármaco o un agente específico farmacológico en un cultivo o en un estudio in vitro, donde no ha ejercido el efecto de la farmacocinética, la farmacodinamia y la biotransformación que el cuerpo le otorga a un medicamento, para encontrar muy claras diferencias entre la respuesta in vitro versus la respuesta in vivo, que podría explicar por qué cuando hacemos pruebas de laboratorio parece que un fármaco es muy prometedor, pero cuando se hacen los ensayos clínicos la respuesta es tan escasa que genera frustración. Esa es la pregunta que le propongo nos pueda aclarar en mayor proporción. Bueno, usted ha hecho la pregunta y ha dado la respuesta. Yo la voy a corroborar. Sí. Doctor, muy bien. Gracias. A ver, obviamente, lo que ocurre in vitro puede no ocurrir in vivo. Hay reacciones químicas que son iguales, dentro, fuera, in vitro, como dentro. Eso sí.
Pero ¿qué pasa con el organismo, con esas reacciones in vitro dentro del organismo? Esas reacciones químicas, bioquímicas in vitro dentro del organismo, eso es diferente. Seguramente bastante diferente. Por ello, los estudios clínicos tienen fases y una de las fases es obviamente el estudio in vitro. A partir del resultado de lo que se observe en el estudio in vitro, se va subiendo en el estudio observacional, etcétera, etcétera, hasta llegar a la fase del estudio clínico aleatorizado. Es decir, es toda una ciencia fármacoepidemiológica en el que se va haciendo un seguimiento fase 1, fase 2, hasta llegar a la fase 3, tomando en cuenta que incluso cuando ya es aprobado para su utilización como medicamento, para una u otra cosa, sigue en estudio también, que se llama la nueva fase 4, que es cuando ya está aprobado y sigue en estudio porque aparecen otras reacciones adversas, etcétera, etcétera, y nuevo conocimiento del medicamento. Por ejemplo, yo cierro mi respuesta, si es que ha sido buena en todo caso. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con la ranitidina. Son años de años, estamos saliéndonos del COVID-19, ¿cierto? Pero para dar un simple ejemplo, algo que era maravilloso y que ha sustituido a la cimetidina, que ya venía con muchos años de tratamiento, tenía 2 páginas de reacciones adversas, es sustituido por la ranitidina, que tenía un párrafo de reacciones adversas. Obvio, durante el tiempo ha pasado que el año pasado o a principios de este año es sacado del mercado. Porque estaba ya en fase 4, es decir, miren ustedes, ni siquiera cuando ya está años en tratamiento, ya se pueden utilizar en el tratamiento, sigue en estudio y un medicamento sigue siendo valorado para su retiro o continuar con su incorporación en tratamiento. Fabuloso. ¿Respondí? Que no es de un tiempo inmediato el conocer a profundidad un fármaco, y esa es entre muchas las razones por las que debemos ser tan cautelosos a la hora de elegir algo que sea extremadamente novedoso y prometedor sin saber qué es lo que viene por delante. Doctor Así Velasco. es, doctor. Exactamente. Y solo una hacer la pregunta, doctora, que va enganchada con lo que ustedes, con lo que mencionó. Muchos de estos medicamentos que se están dando ahora con consentimiento informado, según nuestras autoridades, están dentro del rango de medicamento compasivo o piadoso. Mi pregunta es, doctora, para todo el auditorio, para todos nosotros, ¿cómo definimos un medicamento compasivo y piadoso? Y la otra pregunta es, enganchada a esa, ¿hasta cuándo podemos permitir y decir, este es un medicamento piadoso, o salirse de ese rango razonable de piadoso y más al contrario, ser nada piadoso, doctora? Esa es mi pregunta. Comparto la preocupación más que la pregunta. Comparto la preocupación. Se habla de compasivo y piadoso en la medida en que hay un efecto psicológico muy grande ante una pandemia. Hay un pánico por la pandemia, de ahí viene el pánico. La palabra pánico viene por pandemia. El hecho de existir la posibilidad de un medicamento genera cierto grado de seguridad que a su vez tiene una repercusión orgánica, como usted bien lo sabe, en la generación de anticuerpos y de respuesta inmunológica. Una depresión del sistema nervioso baja las defensas. De ahí que se llama medicamento compasivo piadoso. Pero hay una línea invisible muy delicada entre lo piadoso y lo grave. Y eso puede ocurrir con lo piadoso, que puede ser, por ejemplo, la hidroxicloroquina y su efecto adverso a nivel cardiovascular particularmente, o el Remdesivir con su efecto hepático muy grave, o con la ivermectina, que tiene menos efectos adversos, mucho malestar al utilizarla, pero también si hay
una predisposición en el organismo, hay efectos neurotóxicos importantísimos. O sea que la línea divisoria entre compasivo, piadoso y peligroso es casi inexistente. No sé si... Gracias, doctora. La respuesta creo que fue muy contundente y clara. Gracias. Me quiero sumar al comentario a partir de una pregunta muy clara. Cuando hacemos uso de un medicamento piadoso, el público específico para ese tipo de medicamento es el paciente que está en una condición irreversible de un grado avanzado de enfermedad, donde no tenemos más nada que ofrecerle. Por eso es importante diferenciar claramente al individuo que está en esa condición, paciente grave con mínimas oportunidades de sobrevida, versus el individuo sano en riesgo de enfermar. Por lo tanto, el medicamento compasivo de ninguna manera debería ser liberado a la población para fines preventivos. Única y exclusivamente, lo dice la FDA en su definición del medicamento compasivo, y junto con la FDA, otras agencias de otros ámbitos del mundo, única y exclusivamente se otorga un medicamento compasivo, aun cuando sepamos que no es completamente seguro, aun cuando sepamos que tiene efectos adversos, pero la imposibilidad de ofrecerle algo adicional a un paciente nos invita a esa alternativa. Pero no para generalizarlo, y no para todos los que están en condición igual. Además, hay pacientes idénticos uno a otro. Habrán condiciones similares, pero idénticos no vamos a ver. Entonces, para no generar una angustia en la población, no me están liberando un medicamento que está siendo considerado por la pandemia de algún modo como piadoso. Yo, como individuo sano, o cuando menos asintomático, no soy candidato a recibir de ninguna manera un medicamento catalogado como piadoso. Porque lo contrario van a salir luego todas las exigencias poblacionales que nos liberen ese medicamento, lo vamos a empezar a usar. Son dos extremos, polos extremadamente opuestos de la condición de salud de un individuo. El asintomático o sano no es candidato de ninguna manera a recibir aquel, y el paciente extremadamente afectado, que sería el único en el cual habría una posibilidad de considerar un medicamento catalogado como piadoso. Si me permite, doctor, el tema de compasivo y piadoso para un medicamento ha surgido con la pandemia, pero en el sentido de piadoso y compasivo para pacientes leves o asintomáticos. Eso ha nacido recién, porque en realidad el medicamento compasivo y piadoso es usted en la jerga médica la conoce mucho mejor que yo, siempre ha sido utilizado, como usted bien lo ha dicho, cuando riesgo-beneficio. Es decir, es la medición riesgo-beneficio. Si no le damos, igual se va a morir. Mejor le daremos esto también. Ok. Ahí estaba lo de compasivo y piadoso. Pero en esta pandemia ha surgido el tema, y eso lo ha dicho la OPS, la OMS y la FDA también, de los medicamentos piadosos ante el pánico de la pandemia. No estoy de acuerdo con utilizarlos de esa manera, porque yo dejo muy clara mi posición. Por supuesto. No estoy de acuerdo, pero ha surgido este tema de compasivo y piadoso también para este otro extremo, como usted bien lo ha señalado, de los que no tienen prácticamente nada. Bien, déjeme verificar si hay nuevas preguntas. Hay una... Solo para que el auditorio no quede con la intención de que no más de una pregunta con respecto al dióxido de cloro, doctora. Una vez más, por favor, recuérdenos la posición del por qué no estamos entrando en mayor énfasis en este producto químico en esta discusión. No, está bien.
Yo estaba por ponerlo en la presentación, ¿no? En 2 horas voy a tener una entrevista en Canal Universitario. Yo les rogaría, si ustedes tienen tiempo, pueden escuchar, ahí está toda la explicación. Sin embargo, decir con toda claridad, primero, no es un medicamento. No tiene ningún estudio científico avalado, validado, que respalde la acción que pueda tener contra el coronavirus en el organismo. ¿Se conoce su acción antiséptica? Sí. Para superficies, es un blanqueador, se utiliza con mucha prudencia, se utiliza en quirófanos, en otras cosas más como un antiséptico. Pero demostrado, no lo voy a explicar ahora, demostrado químicamente, bioquímicamente, farmacológica y fisiológicamente, el dióxido de cloro al entrar al organismo en una dosis mínima, bueno, pero en realidad en esa dosis mínima no hace nada. Pero no le hace nada al coronavirus, pero le puede hacer al organismo. Porque lo mismo que le hace al coronavirus, en este caso concreto, in vitro, fuera del organismo, hace a todas las células dentro del organismo. No distingue, a diferencia de un medicamento, porque esto yo lo puedo relacionar con una pregunta anterior, lo de in vitro e in vivo para el medicamento, ¿verdad? Me podrían decir, pero lo mismo ha dicho para in vitro, en vivo. No, porque cuando se hace un medicamento específico para un problema cardiovascular, se entiende que ese medicamento, luego de los estudios clínicos que tenga, su farmacocinética, su farmacodinámica, etcétera, etcétera, todos los estudios, se entiende que va a ir exactamente al órgano que debe curar o tratar, o etcétera. Un compuesto químico como este, y yo no tengo nada en contra de la población, tengo la cosa científicamente establecida. Soy bioquímica, soy farmacéutica, he estudiado química, pero además he hecho una búsqueda exhaustiva. Hoy estamos sacando los centros de información de medicamentos de América Latina y el Caribe, el informe sobre el dióxido de cloro, que ratifica plenamente el informe que hemos hecho en la universidad. Lo mismo que le hace químicamente sobre una superficie al coronavirus, le hace a cualquier célula dentro del organismo, sin respetar. No dice, este es coronavirus, lo ataco, esta es célula glóbulos rojos, no, esta es blanca, no, no. Entonces, realmente llega a ser un problema que puede generar una toxicidad incluso muy grave. Hay personas que están utilizando incluso de manera preventiva. Mire usted, se va acumulando un compuesto químico, un blanqueador, un potabilizador de agua dentro del organismo que puede terminar en efectos adversos a corto, mediano y largo plazo que probablemente después no se sepa o no se quiera recordar que fue por haber consumido el dióxido de cloro. Yo no tengo nada contra nadie, lo único que quiero es que nuestra población esté resguardada y le pido a la población, le pido al Ministerio de Salud, al gobierno, en representación del Estado, que proteja a sus ciudadanos, a todos nosotros, a usted doctor, a ustedes doctores, a mí, a todos. Porque la falta de protección está haciendo que la gente busque sustancias milagrosas y crea en los vendedores de ilusiones. Yo no puedo avalar, no soy quien para avalar científicamente, ni informar positivamente como un tratamiento contra el coronavirus, el dióxido de cloro, porque no existe ninguna evidencia clínica reportada para el efecto, sino todo lo contrario. No sé si he respondido.
Doctora Rescala, muchísimas gracias, claro que sí. Yo le agradezco mucho su participación, así también al doctor Víctor Hugo Velasco y al doctor Salvatierra. Voy a cerrar invitándolos para el día de mañana. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Vamos a tener la conferencia sobre infecciones con COVID-19, consideraciones especiales en el paciente cardiópata. El doctor Eric Ornes, cardiólogo intensivista y jefe de cardiología de la Caja Petrolera de Santa Cruz, es presidente de la Sociedad Cruceña de Cardiología y nos va a hablar de las consideraciones especiales que tenemos que tener con aquellos pacientes que ya portan una cardiopatía. Doctora, doctores, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia. Hemos tenido 200 participantes en la conferencia. Nuestro grupo de médicos está por sobre los 2000 y vamos a seguir subiendo. Gracias a todos. Buenas noches.